De este asunto hablaremos hoy en nuestra tertulia con nuestros invitados, los exconcejales de distintos grupos políticos. Tenemos con nosotros a Felipe Sánchez, exconcejal de Compromís, bienvenido. Hola, muchas gracias. Pepe Pérez, exconcejal del PSOE, bienvenido. Buenos días. Vicente Granero, asesor de urbanismo y exconcejal del PP, bienvenido. Buenos días a todos. Y Santiago Mira, exconcejal del Partido Popular, bienvenido. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Bueno, ¿qué os parece ya las primeras imágenes? A falta casi una hora para empezar el entrenamiento. ¿Qué os parecen las primeras imágenes, Santiago, de lo que se está viviendo en el Estadio Martínez Valero? ¿Tú por dónde has venido a Teleelch? ¿Has venido a pie, en coche? No, yo he venido andando. Todos habéis venido a pie. Vivo cerca. Eso es lo que os ha salvado. Yo en coche yo vivo en Altavix. Y bueno, ¿y te ha cogido la cola? No. Vale. Para nada. Iba en dirección contraria. Felipe ha madrugado más. Pero ¿has visto la cola? ¿Has visto? No he visto nada por ahí. La verdad es que no. Es que pilla más hacia la avenida del Quinto hacia abajo. Pues la verdad es que yo escuchaba que más de 20.000 personas se habían acreditado, porque había que acreditarse o había que solicitar las entradas, que yo creo que ha hecho muy bien el club, para que pueda acceder los aficionados al fútbol, para que puedan acceder a ver a Leo Messi. Y bueno, ya, a Leo Messi como digo, más como figura prioritaria, ¿no? Paco Gómez dice que es más que Maradona, Leo Messi. Se ha convertido ya en el mejor jugador de la historia en estos momentos. Sin lugar a dudar ha sido o es uno de los mejores jugadores, si no es el mejor, me da lo mismo. O sea, dentro de la terna que pueda haber, el mejor jugador de la historia del fútbol. Y tenerlo aquí en Elche, pues eso es una maravilla. Y que esos más de 20.000 personas puedan asistir, pues genial. Y ahí es donde nos encontramos lo que comentaba Ross, con todo el problema que tenemos en los accesos al estadio de fútbol. Que no hace falta que venga la selección argentina para hablar sobre los accesos, ¿no? Creo que el ayuntamiento debería de plantearse una reestructuración de los accesos, porque, si Dios quiere, tendremos al Elche en primera durante bastante tiempo. El ayuntamiento se lo ha planteado. Sí, por eso sí, se lo ha planteado ya en muchas ocasiones. Y este equipo de gobierno, con Pablo Ruz a la cabeza, ya ha dado alguna que otra rueda de prensa diciendo que vais a realizar un convenio con los propietarios o la ocupación, o pasáis del convenio. Ya el convenio, como se dice, ha pasado de pantalla. Es cierto que había un anteproyecto, había una de las cuestiones que se podía mejorar en los accesos, que son lo que está sin urbanizar aún, que curiosamente está sin urbanizar la avenida que es, Martínez Valero, que es la que está enfrente del campo de fútbol, con esa torreta que comentábamos que sigue estando ahí de Iberdrola, y la calle de norte del campo de fútbol. Hay un proyecto, por fin el proyecto está aprobado por el ayuntamiento, o sea que hemos avanzado mucho, el proyecto está aprobado por el ayuntamiento y ahora está en un trámite en Hacienda, porque se tiene que hacer un reparto de cargas de urbanización de ese proyecto, porque afecta a 4 interesados, al ayuntamiento, al Elche Club de Fútbol, a la zona donde estaba previsto el centro comercial y al sector que está en la parte norte, que es el E24. Está al punto de finalizar ese reparto de cargas de urbanización y si no hay ningún contratiempo burocrático, que siempre parece que puede estar, pero si no hay ningún contratiempo burocrático, la licitación de ese proyecto es posible que sea incluso, si no en diciembre, para enero. Y la ejecución del mismo, porque realmente es un proyecto de asfaltado de esa zona y de mejora de todos esos accesos, es un proyecto que está previsto de la ejecución en 5 meses. O sea que si no pasa nada extraño, esperemos que no, para el verano podría estar todo ese proyecto que va a mejorar muchísimo y sobre todo va a cambiar la imagen de esos accesos al estadio que ya desde luego hacía muchísima falta desde hace muchísimo tiempo. Va a ser una realidad. Estoy seguro que va a ser una realidad. Es cierto que hay otra problemática, porque vamos a mejorar los accesos, pero claro, la problemática, y también lo estábamos comentando, es del aparcamiento. También tenemos que sabiendo que esos accesos van a ser mejores, también tenemos que concienciarnos que al campo de fútbol se debe de llegar también pues, por otros medios.
los que lo podamos hacer, si es posible incluso andando o con transporte público, pero desde luego va a ser una inversión muy importante. La inversión es cerca de los 4,5 millones de euros y creo que va a cambiar absolutamente esa fisonomía de la zona del Estadio Martínez Valero. Bien, creo que es lo que se necesitaba. Vosotros no pudisteis, Felip. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué porque estuvo tanto tiempo atascado? Pues porque al final también, como les he dicho, hay ahora unos propietarios también que están activando esas zonas para construcción. Es decir, en el momento que se activa una zona para construir, cuando se urbaniza esa zona, es cuando hay una persona que tiene la capacidad de realizar la inversión. Yo creo que es importante planificar las ciudades pensando precisamente en la capacidad de atracción de personas en un momento dado, como sucede, por ejemplo, con el Estadio Martínez Valero, o como puede suceder con otros puntos de nuestro municipio. Y es un trabajo que quizás, como las ciudades, estábamos hablando antes de aquí, de la tertulia, las ciudades tienen un desarrollo que tienen que tener una visión bastante más larga de lo que quizás sea el presente en el que se planifican. Y hay que contar siempre, pues cómo van a ser esos aumentos poblacionales o esas necesidades, ¿no? Para tener en cuenta, pues, construir con un poco quizás de más capacidad de lo que en un momento determinado te pida, ¿no? En ese momento. El Estadio Martínez Valero, cuando se construyó allí, estaba en medio de la nada. Un bancal. Era un bancal. Y bueno, poco a poco la ciudad lo está envolviendo y la realidad es que, aparte para estos eventos deportivos o de otra índole, hay que tener en cuenta también a esas personas que viven en ese entorno, las dificultades que se les generan, en este caso con el fútbol, pues cada 2 semanas, y que hay que darles también una respuesta para que puedan realizar su vida con una cierta normalidad. Pepe. Bueno, en principio, tal y como ha dicho Vicente, si realmente se desarrolla esta actuación, va a beneficiar realmente a los usuarios que cada 2 semanas van a ver el fútbol y realmente, bueno, también va a transformar una zona que, bueno, es verdad que ahora con las retransmisiones deportivas, bueno, hay planos aéreos que realmente te quedas un poco diciendo, bueno, la gente que vea esto se va a pensar que estamos en un desierto y no es cierto, es decir, que esos planos aéreos, pues es verdad que no son muy simpáticos, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo teniendo en cuenta que hay pretensiones. Hemos escuchado al alcalde decir de convertirnos en subsede del próximo Mundial de Fútbol. Sí, es que tenemos un estadio de primera categoría, de los mejores de España. Sí, pero con agujeros en el exterior. Sí, no, está claro, lo digo, pero que esto se hizo mundial en el año 82, ¿no? Y con partidos, y aquello, pues evidentemente era un erial. Sí que es cierto que lo que estaba haciendo Felip, es decir, que posteriormente, es curioso, y lo estábamos comentando y no sabíamos el tema, que se ha ido desarrollando un plan general como el del 98, y ha planteado sectores alrededor, por ejemplo, en este caso del campo de fútbol, sin tener esa previsión de que allí hay un campo de fútbol en el que pueden acudir 30, 40.000 personas. Se ha hecho la calle para ir a un sector, se ha hecho la calle para ir a otro, pero es que estaba ahí y no sé por qué esas previsiones no se han tenido en cuenta. Creo que son previsiones de gran ciudad, porque es un estadio de fútbol que no iba a quedar, no un estadio pequeño, que a lo mejor como otra ciudad le han pensado, bueno, puede salir de la ciudad. No, es un estadio, todos lo sabemos, y entonces reconocido a nivel nacional e internacional, y ahí está la selección argentina y todos los eventos que han habido, que es un estadio que cumple con, yo digo, las mejores características para estar en esa zona y para quedarse. Por tanto, sí que es cierto que se debía haber previsto mejores conexiones. Quiero recordar también que una de las cuestiones que también ha liberado bastante, y no es por nada, pero fue la Ronda Sur. La Ronda Sur ha mejorado muchísimo, que no todo vaya por la zona interna. La Ronda Sur ha mejorado muchísimo esas conexiones. Y desde luego yo creo que sí que ha faltado esa previsión de algunas conexiones internas y sobre todo la cuestión de aparcamiento. Pero bueno, la cuestión de aparcamiento también es cierto que posiblemente hayan algunos proyectos de aparcamientos subterráneos que puedan
que pueda mejorar la zona. En ello estamos y creo que se va a mejorar. Y ahora la pregunta del millón. ¿Esta urbanización se la vais a encargar a Pimesa? Porque parece que es la empresa o el urbanizador que mejor está funcionando. No, se va a licitar, y Pimesa no se va a... Pimesa no hay un encargo directo, porque va a ser una licitación. Era broma para introducir precisamente el tema de Pimesa, porque hace unos días en rueda de prensa se anunciaba ya esa inversión de 29 millones de euros para completar importantes actuaciones como finalizar el mercado central, continuar con la reconstrucción de San Antón, acabar con la rehabilitación del barrio Porfirio Pascual y sobre todo la ampliación del parque empresarial. Bueno, pues desde la oposición, ¿sois críticos? ¿Consideráis que Pimesa puede con todo? ¿Os habéis mostrado, sobre todo los socialistas, han mostrado muy críticos en que las obras del mercado central van mucho más lentas de lo previsto? Mostró Héctor Díez un plano con números rojos diciendo que está a menos no sé cuánto de ejecución prevista, a menos 30, menos 40. Es curioso que esos datos son los de Pimesa, Los de Pimesa. Son los datos del Consejo, del Consejo de Administración de Pimesa. Bueno, pero fueron suficientes para montar la crítica política de que van las obras más despacio de lo previsto. Evidentemente la crítica, la oposición tiene que hacer su trabajo y su trabajo es ese, es decir, en cierta manera fiscalizar lo que está haciendo el equipo de gobierno. Es evidente que hay un retraso, está reconocido por incluso el propio organismo. Bueno, es verdad que la mayoría de la obra pública siempre sufre un retraso, eso esté gobernando el que esté, o sea, eso es indudable. Y es indudable que quien esté en la oposición va a criticar ese retraso. Es decir, cuando nosotros estábamos, pues el Partido Popular criticaba los retrasos y demás. Pues aquí es lo mismo. Lo importante es al final que se haga la obra. Que se haga la obra, se mejore la ciudad y que con esto realmente consigamos, bueno, solventar determinados problemas urbanísticos que han estado ahí durante mucho tiempo y que realmente la ciudad necesita que se resuelvan. Felipe, bueno, también, y con esto quiero hilar, la oposición critica los retrasos y los vecinos, por ejemplo, de San Antón, hoy estaremos con ellos, critican también ese retraso de que se desalojaron hace meses, se tapiaron los bloques, ahora se está derribando determinados bloques, se han movido las ratas y las cucarachas, y los ladrones que entran para robar pertenencias que les han impedido retirar de sus casas por peligro de colapso. Bueno, a ver, es evidente que como ha dicho Pepe, en la obra pública pues te puedes encontrar sobre todo cuando son obras de grandes dimensiones, te puedes encontrar con problemas, ¿no? Quizás aquí la crítica que le hago yo no es que tengan esos retrasos, que son evidentes, son reconocidos, sino que cuando gobiernan otros no aceptan ni la más mínima excusa para un retraso cuando hay alguna contingencia técnica. Entonces yo creo que quizás también los partidos políticos, tanto desde el gobierno como la oposición, deberíamos de hacer un poco de pedagogía para la sociedad, para hacerle entender que a veces las obras o los grandes proyectos pueden tener cierto retraso. Sí que es verdad que en algunos, bueno, pues por ejemplo en el parque empresarial, pues es casi vital que se avance en esa ampliación. También en nuevas zonas industriales como la de Porta de Elx, que todavía, a pesar de que el alcalde ha hablado de ella desde el inicio de la legislatura, no sabemos si va a haber recorrido, si no va a haber recorrido, y más sabiendo la dificultad que tienen estos procesos para llevarse a cabo, para poder generar nuevas zonas industriales. En la cuestión de la vivienda, bueno, pues tenemos San Antón, que si no llega a haber un casi derrumbe de un edificio de los antiguos, pues posiblemente parece que aquí no se hubiera movido nada todavía. No hay proyecto para las siguientes fases, se necesita generar también espacio, con lo cual los derribos a lo mejor se tenían que haber generado con mayor celeridad. Pero había ocupas.
Sí, yo entiendo los problemas. Pimesa no ha podido Yo librarse entiendo, de yo los entiendo, yo ocupas. entiendo los problemas. Sí, yo entiendo la Yo crítica entiendo de los problemas. que vosotros tampoco los pudisteis. no vino hace un año y Ya, medio, ya. que yo me fui en el 2015 y ya estaba allí con ese problema. Yo he vuelto 10 años después a otras cuestiones y me he encontrado el mismo problema. O sea, que- Con más bloques. Con más bloques. Te lo he encontrado con más bloques. con más problemas. Con más Sí, bloques. sí, esos bloques los firmé yo en convenio. Pero bueno, Precisamente. a mí ahí sí que hay una cuestión por ejemplo, ahora que se está planteando la realización de vivienda Con el plan Casa Fácil. con el plan Casa Fácil, con suelo público, que estamos viendo que las soluciones que se han dado en Europa para ese tipo de problemática, que es el acceso a la vivienda de la gente, no se basan en que el suelo público se pierda, sino que el suelo público siempre se debe mantener público. Entonces ahí sí que me preocupa no saber si el plan Casa Fácil, al final esas viviendas siempre van a estar dentro del ámbito público para que puedan estar al acceso de las personas que la pueden necesitar, o esas viviendas, una parte de ellas cuando se vendan se pierden, ya vuelven, entonces entran en el círculo vicioso del mercado libre. Quiero decir que ahí sí que me preocupa, porque no tenemos tanto suelo público Pero todo disponible. eso estará escrito, para- ¿no? Digo yo, en los planes de Casa Fácil. Santiago, ¿cómo ves las inversiones de Pimesa y sobre todo este plan municipal de Casa Fácil? Yo creo que es importante que seamos conscientes de que Pimesa es un gran impulsor de la economía ilicitana y sobre todo en los sectores que tenemos una gran debilidad, que es el tema de la vivienda. Entonces yo me congratulo con que Pimesa se implique con su Consejo de Administración, que se implique en todos estos proyectos porque realmente son muy necesarios. Y no es que se implique Pimesa, sino que implica también al sector privado. Es decir, desde el ayuntamiento, con esos terrenos disponibles que tiene, el ayuntamiento no tiene la posibilidad per sí para poder realizar esos proyectos. Y gracias a Pimesa implica al sector privado, en este caso pues, conocíamos que hay 2 empresas ahora que se han implicado para pues, prácticamente realizar 400 viviendas en Elche. Ya. Es decir, y solucionar uno de los graves problemas que tenemos, que es la vivienda. Entonces yo aplaudo que se produzca, gracias a Pimesa, gracias al equipo de gobierno, el actual, pero también en el anterior, que tuvo su momento, pero en el actual, ahora mismo, ese impulso que le quieren dar a la vivienda privada, a la vivienda pública, a través de la empresa privada, en connivencia, lógicamente, con el sector público, es fantástico. Que luego, Felipe, la vivienda quede de una forma o quede de otra, aquí sí que está claro que hay un reparto de vivienda que va a ser para alquiler y vivienda que va a ser, digamos, para el sector privado. Porque, lógicamente, el sector privado Tiene que beneficiarse y vivir de algo. Hacer la construcción. Y hacer la construcción, porque sí, el suelo vale mucho dinero, ¿vale? Porque estamos hablando de suelo, que inclusive hay parte del suelo que está por encima de los 5 millones de euros, para hacer 160 o 180 viviendas. Pero lo que sí que está claro es que para construir necesitas el suelo, pero luego hay que poner la inversión. Entonces yo aplaudo también a esas 2 empresas, porque realmente solo han habido 2 empresas que se han presentado, entonces aplaudo a esa... No está mal, ¿eh? 2 empresas. Sí, pero bueno, pero es Sí, lo que pero es cierto, han hecho un esfuerzo por Un esfuerzo. presentarse a esa... Porque la empresa privada y se va a sobre un todo- suelo privado y va a sacar el máximo Bueno, rendimiento. pero y aquí está esto acotado los viene precios. en consonancia al informe que ha sacado el Colegio Territorial de Arquitectos por los visados. Parece que Elche está manteniendo la construcción de obra nueva con más de 600 edificios. Sí, lo iba a comentar. Por suerte, además de el proyecto de todo lo que está planteando Pimesa en varios sectores, que es de los presupuestos más ambiciosos de Pimesa desde hace décadas, o sería de los más importantes, es cierto que en la vivienda privada están entrando, ahora mismo tenemos datos, que están entrando muchos proyectos ya de edificios y de edificios de bastante importancia de viviendas. Evidentemente creo que hay una demanda y así se ve desde todos los puntos de vista. Y el ayuntamiento, es decir, hablamos de Pimesa, pero evidentemente quien dirige Pimesa es el equipo de gobierno y quien marca las pautas de Pimesa es el equipo de gobierno. Y creo que aquí ha trabajado muy bien a la hora también de buscar, como decía Felipe, esa parte de una vivienda con unos precios limitados y también una vivienda de alquiler para
la gente más joven, que puedan tener un acceso más fácil, fuera, si es posible, de la vivienda libre, porque algunos no puedan llegar. Entonces, ese número de viviendas que están rondando, saldría fuera, pero más casi 400 viviendas, están rondando toda esa cantidad. Bueno, pues evidentemente creo que es una inversión importantísima para la ciudad de Elche. Y bueno, la fórmula sí que es cierto que la fórmula ha sido una colaboración público-privada, es decir, se pone el suelo y el constructor paga con viviendas ese suelo. No es que no lo pague, sino paga con viviendas. El resto de viviendas son las que él tiene que gestionar con un precio topado de vivienda de protección pública que está puesto por la Generalitat. Entonces, la vivienda de VPO, que se ha llamado, ahora es vivienda de protección pública y tiene un precio máximo. Un precio máximo que puede llegar a ese precio máximo o quedarse por un precio inferior. Y luego el ayuntamiento va a recibir un número de viviendas, según los proyectos, eso lo veremos ahora con las ofertas que hagan las empresas, que gestionará a través de alquiler. Además, por ejemplo, está el edificio que ya está en marcha, el de 76 viviendas, que va a ser directamente para un alquiler asequible, que también de Trabalón, que se pondrán unas condiciones por parte del equipo de gobierno para ese acceso, porque evidentemente esperamos que haya muchas peticiones. Y por tanto, decir eso, que hay una inversión importantísima en cuanto a las obras, si me permitís, es cierto, quizás esa crítica deberíamos de todas partes. Cuando estamos en el gobierno, cuando estamos fuera, vemos que esa problemática existe. Pero hay una diferencia. La diferencia es que ahora las obras, estas obras están en marcha y con un buen ritmo. Es cierto que al principio, y eso sí que pasa siempre, normalmente también pasa que se atrasan, pero que al principio, en lo que estamos hablando ahora, de lo que es la ejecución de las mismas, yo eso lo hemos vivido, al principio se prevén unas previsiones, pero la ejecución suele ir al principio de la obra más lenta. A veces lo que certificas en 6 meses, de momento llama atención que es un 5%, y luego en el último mes te certifica la empresa el 40%. Pero bueno, van a buen ritmo, están existiendo y hay una inversión muy importante. No hay mucho tiempo, pasan 4 minutos de las 10, estamos esperando al portavoz socialista Héctor Díez, que va a venir porque hay un conflicto, y es que ayer mismo el PSOE dice que no hay una respuesta parlamentaria de la Consellería de Cultura que dice que ellos no van a asumir la obra de la rehabilitación del convento de las Clarisas. El Partido Popular respondió inmediatamente al Partido Socialista que sí que hay un proyecto básico aprobado por Junta de Gobierno y una consignación de 200.000 euros aprobada por la Generalitat Valenciana. Bueno, quería poner esta polémica sobre la mesa, a ver si terminamos con la rehabilitación de las Clarisas. Desde la oposición, ¿pensáis que va a haber o no va a haber rehabilitación después de la dimisión de Mazón? Bueno, ahora lo que tenemos es que el presupuesto de la Generalitat está en el aire. O sea que en estos momentos es todo incierto. Tiene que conformarse un Consell y tiene que presentar su proyecto de presupuesto, con lo cual no sabemos si las promesas de un presidente continuarán con el siguiente. En este caso, sí que está ese convenio de los 200.000 euros. La realidad es que, bueno, pues se dijo que parecía que este proyecto iba a ser más ágil y también se le ha atascado al gobierno de PP y Vox. Y vamos a ver cómo se acaba dilucidando, pero en estos momentos es evidente que sin Consell no puede haber presupuesto que avale las obras, las pague la Generalitat o las financia el Ayuntamiento. Es que no estoy de acuerdo, es que sí que hay Consell. Es decir, aquí lo único que ha dimitido un presidente que está en funciones ahora hasta que se llega el nuevo presidente. Pero es que las decisiones en política... Puede haber elecciones si no conseguimos que haya un presidente en Consell, cuidado. Pero es que disculpa, pero es que el argumentario que acabas de hacer es que el presidente de la Generalitat, junto con el alcalde de Elche, han sido los que han propuesto un montón de acciones a realizar aquí. Pero el presidente de la Generalitat, que ha dimitido, ¿vale?, es el que pone la figura. Pero eso lo avala el Consell. Es decir, que todas las obras... Es que, de verdad, el poner el foco en que haya dimitido el presidente de la Generalitat para que las obras y las acciones que iban a hacer en Elche queden en el aire, me parece, de verdad, bastante demagógico. No, porque va a haber un acuerdo de gobierno en el que Vox ya está diciendo que va a exigir un cambio en los presupuestos, cambios en ciertas partidas. Perdón, una cosa son los presupuestos. Ahora, si hablamos de presupuestos, hablamos de presupuestos. Pero estamos hablando de acciones. Es que
No podemos hablar de Yo- presupuestos. Ya Es una no lástima. tenemos tiempo. Ya no tenemos- Estamos intentando conectar otra vez en directo Vale. en el Estadio Martínez Valero. Yo respecto a las clarisas, muy rápido, las clarisas se vendió como un proyecto, Sí. bueno, que iba a ser maravilloso, evidentemente no va a ser maravilloso, va a terminar la legislatura. Simplemente cualquier actuación que se haga en las clarisas, en esta legislatura, va a ser de lo más superficial, ni mucho menos va a ser el gran proyecto que se vendió en las elecciones. Evidentemente, como dice Santi, el Consejo tiene una serie de compromisos que los tendrá que cumplir, supeditado a que Vox se los quiera ratificar o no con los presupuestos nuevos. Pero realmente, vuelvo a insistir en lo mismo, se vendió que las clarisas, como el tram y otras cosas, Pero y pasa no. que tú sabes que Bueno, pues todo no se puede hacer en una legislatura. No, está Todo claro. no se puede hacer en una legislatura. A veces ni en dos. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. 8 minutos pasan de las 10 de la mañana. Tenemos ya al portavoz socialista y tenemos ya a nuestros compañeros en el Estadio Martínez Valero. Vamos a intentar conectar en directo. ¿Podemos despedirnos? Todavía no hay señal, todavía no. Bueno, pues vamos a publicidad e inmediatamente retomamos el día a día. Gracias, Santiago. Gracias, Vicente, Gracias. Felipe y Pepe. Nosotros volvemos, nada, en cuestión de minutos intentaremos conectar con nuestros compañeros en el Estadio Martínez Valero.